Un texto como este es un grito, un anuncio. Se acabó, se acabó. Dice, las primeras cosas pasaron. No habrá más clamor, ni muerte, ni dolor. Se acabó. Hermano, porque cuánto dolor en esta tierra. Parece que me gusta recordarlo, pero ¿cómo lo olvido? Si cada día nos levantamos con una ilusión y terminamos con un dolor de cabeza, de espalda o de estómago o de corazón. Cada día, ¿verdad? Nos levantamos, hoy va a ser, y cada día, bueno, el Señor lo decía, cada día trae su propio afán, su propio mal. Y a veces, bueno, hoy nació un niño, hoy fallece una persona. Este niño un día fallecerá, como todos nosotros. Es decir, la muerte, al final siempre, la vida siempre termina con la muerte. Esa es la realidad de la vida. Los dolores de cada día, las incomprensiones, las cosas que nos suceden y los disgustos que nosotros mismos nos buscamos. Eso es el pan cotidiano de cada día. Así que este párrafo nos dice que llegará un día en que podamos decir, todo esto pasó, las cosas viejas se acabaron. Todas esas cosas, hermanos, que nos han hecho tanto sufrir, derramar lágrimas o sentirnos acongojados, muchas veces confundidos, sin saber qué camino escoger. Todo eso se acabó. Qué gran suspiro podremos dar ese día y poder descansar absolutamente diciendo, todas estas cosas pasaron. Todas estas cosas que nos han tenido desde el momento de nacer. ¿Cómo naciste, Josué? ¿Te acuerdas cómo naciste? Normalmente, ¿cómo nacemos? Llorando nacemos. Y hombre, nos quedamos sin fuerza y morimos sin llorar, pero los que están a nuestro alrededor normalmente también. Eso es la vida. La vida es, aparte de muchas alegrías intermedias, pero cuántos dolores y cuánto sufrimiento. Y este capítulo nos dice, hermano, que eso un día se acabará. Viene un cielo nuevo, una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra, con todo lo que había en ello, pasó. La página fue pasada, se acabó, no se va a volver a repetir. No hay que albergar en el corazón el temor o la duda de que puede volver a sucedernos algo que tememos. No va a suceder nunca más lo que tememos. En esta tierra, ¿quién sabe? Hermanos, todas las personas, hermanos, que hemos enterrado en los últimos tiempos, todos han sido por tumores, que yo recuerde, cáncer. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cómo lo tenemos nosotros? A esta hermana que falleció ayer, cuando se lo descubrieron hace 15 días, ya lo tenía extendido. ¿Qué sé yo lo que tengo por dentro? Porque no duele, no se sabe y cuando te das cuenta lo tiene. No lo sabemos. Pero ese temor, aunque ahora estemos, usted va al médico mañana, le hacen un chequeo, le dice del 10 en ese momento. Y a partir de ese momento, es decir, ¿quién puede decir, eureka, aleluya, ya estoy bien y voy a vivir no sé cuánto tiempo? ¿Quién puede decirlo? No se puede decir. De ahí la importancia de este capítulo. Hermano, que llegará el día que podamos decir, se acabó. Ya no voy a sufrir más. Ya no voy a tener más temor. Ya no voy a estar pendiente de que si me pasará algo o si vendrá alguien me sorprenderá algo. No, eso se va a acabar para siempre. Porque quien va a estar en el centro de la ciudad, del pueblo, de su pueblo, va a ser Dios mismo. Dice, y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Una forma de expresar, porque el apóstol Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, dice que los muertos en Cristo bajarán, descenderán primero. Así que es una forma, la esposa, la nueva Jerusalén es la ciudad de Dios, es decir, no es otra cosa que la iglesia del Señor, el pueblo de Dios. Como una esposa, la iglesia es la esposa del Cordero. Vaya, para nosotros es habitual hablar del Cordero, pero ¿quién es el Cordero? El Cordero es aquel que fue sacrificado en el tiempo de la Pascua. Es decir, los judíos sacrificaron un cordero y cuya sangre ponían en el dintel de la puerta para que el ángel exterminador viera que allí había reconocimiento del pecado, etcétera, y se habían protegido con la sangre del cordero. Y aquel cordero, de verdad que fallecía, un cordero de 4 patas, normal, un animal que era sacrificado, no era más que un símbolo del Cordero de Dios, de Jesús, del Cristo, del que vino, por eso le llamamos Cordero, porque vino para ser sacrificado, no por otra cosa, porque a nosotros nos parece normal llamar Cordero a Jesús y cuando una persona que nunca ha oído esto dice, ¿a qué viene esto de, cómo que Jesús es un Cordero? Bueno, Jesús, es el Hijo de Dios, es Dios con nosotros, pero cuando vino a esta tierra,
Vino para cumplir la función del cordero para el sacrificio. Por eso se le llama cordero. Cordero del sacrificio. Pero el sacrificio que quita el pecado. Esa es la importancia. Así que dice, yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo dispuesta como una esposa para su marido. Y el marido es Jesús, el esposo, ¿verdad? Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios. Una gran voz, una voz que de verdad tenía que llegar a lo profundo de cada corazón de los que la oían. La presencia de Dios, la habitación de Dios. Ya Dios no va a habitar como hasta ahora, en un lugar separado al que nosotros no podemos. La Biblia dice que a Dios nadie le vio jamás. No podemos ver a Dios con esta naturaleza que tenemos ahora. Pero en aquel momento, una vez que hayamos sido transformados, hemos sido transformados por la sangre de Cristo. Y allí hemos sido transformados completamente por la primera muerte. Completamente transformados. Y resucitados con un nuevo cuerpo, con una nueva naturaleza. Podremos estar en la presencia de Dios. Podremos resistir su presencia. Podremos deleitarnos en su presencia. Cosa que ahora, imagínense, si el sol se acerca, ¿qué hace con nosotros? La presencia de Dios es mucho más fuerte que el sol. En este momento el ser humano no puede resistir la presencia de Dios. Dios está a través de su Espíritu en cada uno de nosotros. Pero ese día estará, se podría decir de alguna forma físicamente, es decir, su presencia real estará allí. Dice, el tabernáculo de Dios con los hombres. Vaya, con los hombres, con los seres humanos. Y Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ya no es nuestro Dios que está en el cielo, Padre nuestro que estás en el cielo. Ya entonces no tendremos que orar así, porque nuestro Padre no estará en el cielo, estará con nosotros. O si Él está en el cielo, nosotros estaremos en el cielo con Él. Será nuestro Padre, como hemos cantado, por la eternidad, pero junto con nosotros, en medio de nosotros. Y como dice el párrafo siguiente, que lo leeremos otro día, siendo Él mismo la luz que nos alumbra, ¿verdad? Así que qué cosa más preciosa es pensar, hermano, que todo lo que a ti te ha angustiado durante toda tu vida, y tal vez te siga angustiando hoy, el que está en Cristo es una nueva criatura. El que está en Cristo puede decir que todas esas cosas un día van a pasar. Este anuncio es para los creyentes. Para los incrédulos no va a ser así. Pero, como dice el último versículo que hemos leído, para los incrédulos no, pero para los creyentes, los que han entendido que no hay más que un solo Dios que nos ama, como decía Betty, y qué noticia mayor que esa, ¿verdad? Saber que el Dios eterno, el Dios todopoderoso nos ama. Ha tenido en cuenta cada una de nuestras vidas y cada una de nuestras circunstancias. Podemos decir cada una de nuestras almas. Vaya, lo que tú eres, lo que nosotros somos, a cada uno de nosotros nos ha tenido en cuenta. Y nos ha amado particularmente a cada uno. Y ha hecho la obra completa de la redención para que podamos disfrutarla, para que podamos tener esperanza, como decía el apóstol Pedro, inmarchitable. Una esperanza que no se va como a veces las plantas cuando o no las regamos o entra un gusano o entra cualquier cosa. No, la esperanza nuestra es una esperanza basada en los hechos de Dios, no en los hechos de los hombres, en los hechos de Dios, que nada la puede enturbiar ni ensombrecer, nada. Así que los que estamos en Cristo tenemos esta esperanza cierta de que un día el grito, hermano, qué cosa, ¿verdad? Pensar que lo que ahora oímos con palabras, ese día lo vamos a oír de parte de Dios mismo. Porque miren lo que decíamos, dice, versículo 4 especialmente, después que dice el 3, que ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte. Qué cosa, ¿verdad? Todo el dolor que hayas acumulado y aquellas cosas que te entristecen. Y a la medida que, bueno, yo ya no soy tan joven, ¿verdad? Y cada persona mayor que yo he conocido, claro, ¿qué persona mayor no ha perdido familia? Hermanos, padres, a veces hijos. Y cuando uno va pasando los años va acumulando sufrimiento, ¿verdad? Las marcas en nuestro rostro de una circunstancia triste, desagradable, otra que nos vino después, otra a los pocos años, y llegamos ya al final de la vida rendidos de tantas cosas que nos han sucedido a lo largo de la historia. Pero dice que ese día el Señor, ¿te imaginas? ¿Cómo se lo puede uno imaginar a Dios secando las lágrimas?
¿Cómo lo podemos imaginar? Al Dios eterno, que lo ha creado todo, todopoderoso, limpiando las lágrimas de cada uno. Dice, enjugará Dios. ¿Qué cosa? Yo no me lo puedo imaginar cómo es posible, Señor, pero Él sabrá cómo hacerlo. Las lágrimas de los ojos de ellos, de su pueblo, y ya no habrá muerte. Ese dichoso enemigo que está ahí permanente, esa sombra, iba a decir, no sé de qué color es, iba a decir negra, puede ser negra o blanca, no sé de qué color es la muerte, ¿verdad? Sí, del color que sea, pero que está pegada a nosotros más fija que la sombra física. La muerte está pegada a nosotros ahí, adherida, hasta que un día te dice, hasta aquí llegaste, ¿verdad? Dice, pues allí ya la muerte no va a entrar. Por eso yo muchas veces he dicho, hermano, que la muerte puede acompañarnos hasta la puerta. Hasta ahí puede llegar, pero no puede entrar dentro. Y cuando nosotros estemos dentro, la muerte no puede entrar ahí. Y en todo caso, como dice el capítulo anterior, que lo leímos en el 20:14, la muerte y el Hades fueron lanzadas al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Es decir, se acabó, la muerte se acabó para siempre. La muerte no es algo que va a venir a nuestra imaginación. Nunca nos va a asustar ni la vamos a temer. Nunca más, porque se acabó. Dice, Dios enjugará las lágrimas de los ojos de ellos. No habrá muerte. Ni siquiera habrá llanto. Ni siquiera llanto. Es que no habrá ni siquiera clamor, ni dolor. Cosas tan cotidianas en esta tierra. No habrá. Porque todas las primeras cosas fueron quitadas de en medio. Todas estas cosas, estas cosas, ¿qué es lo que caracteriza? Bueno, de la vida se ha dicho muchas cosas, ¿verdad? Hay una frase que dice, vida color de rosa, pero generalmente la vida color de rosa se usa para decir que, ¿cómo se usa habitualmente? Para decir que la vida no es color de rosa. Normalmente se dice que la vida no es color de rosa. O sea, nos gustaría que fuera color de rosa, pero cuando usamos esa frase es para decir que no es precisamente color de rosa. Y usamos otra, el valle de lágrimas, ¿verdad? Porque eso resume lo que es la vida. Aunque nuestro corazón se levanta cada día con el anhelo de que sea un día hermoso, de que hoy vamos a ser más feliz que ayer. Ese es el anhelo. Y después viene la frustración. Y cada día, esto ha hecho pensar y pensar a la gente, pero ¿y por qué tanta frustración? Pues algunos han buscado 1000 explicaciones, pero ahí está, y la Biblia da una sola explicación. El pecado es la causa de todo. El pecado es la causa de todo. El pecado que cometió Adán, pero que cometemos nosotros, el pecado. Y el pecado va a ser quitado porque se acabó. El Señor pagó el precio del pecado. El pecado no va a ser nombrado, no puede entrar nada sucio en la presencia de Dios. Se acabó para siempre. Por eso este texto es tan precioso. No habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas, y si nos queda duda, mira lo que dice el versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono, dijo, en el trono, es decir, el Rey de reyes, el Señor de señores, he aquí, yo hago nueva todas las cosas. No lo está diciendo Juan, ni siquiera un ángel. El que está sentado en el trono, el que tiene el poder, una frase que está por ahí, ¿verdad? Está en película, pero el que tiene el poder de verdad absoluto, el Todopoderoso, dice, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, mira, escribe porque estas son palabras trascendentes. Toda la palabra de Dios es trascendente, pero estas son palabras que tienen que llevar este mensaje al corazón de cada uno de nosotros, de cada uno de los creyentes y en todo caso de cada uno de los seres humanos para que conozcan, mira, esto va a ser así. Pero aquí está el texto todavía con lo que dice. Así que, ¿quién lo dice? Pues lo dice el que estaba sentado en el trono. Y dice que yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Equivale a, se acabó. Ya está. Es decir, en el calendario de Dios, el fin del dolor, de la muerte, del pecado es un hecho. Nosotros todavía estamos en el proceso, pero en su calendario, para Dios no hay presente ni futuro, Dios lo tiene todo, quiero decir, no hay pasado ni futuro, Dios lo tiene todo presente. Para nosotros no, nosotros estamos viviendo este momento, venimos de atrás y no sabemos dónde llegamos, pero para Dios está todo ahí, todo presente, todo lo tiene delante. Y para Él puede decir, eso ya es un hecho. Yo soy el principio, es decir, el Señor del pasado, y soy, como dice, el alfa y la omega, el principio y el fin. El futuro está en mis manos. Y hay una frase aquí preciosa. Se podría decir que con estas palabras es como
ya se llegó al fin, porque en el capítulo anterior hemos hablado, domingos anteriores, del juicio, ¿verdad? Ya ha tenido lugar el juicio de Dios y el Señor ahora ha mandado a cada uno a su lugar. Cuando hemos hablado de que, dice el capítulo anterior, que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, dice el siguiente, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es decir, ya se acabó. Eso dice el capítulo anterior. Ya el capítulo 21 comienza con un cielo nuevo y tierra nueva. Ya ahí solo está el pueblo de Dios. La iglesia que viene, que baja del cielo de Dios, purificada, preparada, como la esposa para su marido. Esa es la iglesia, es lo que va a haber allí. Claro, todo esto, como sabemos, es un anuncio, pero un anuncio cierto. Nosotros anunciamos cosas, Magali o yo hemos anunciado cosas que van a suceder. Y podría no suceder. ¿Qué sabemos lo que va a pasar mañana? Aunque tengamos el proyecto de empezar a las 9, la cosa más insignificante nos hace no poder estar, aunque nuestro deseo sea ese, ¿verdad? Pero las cosas de Dios, cuando Dios dice esto va a ser así, ¿habrá algo que lo pueda cambiar? ¿Habrá alguien que pueda interferir en lo que Él va a hacer? Nadie puede interferir en los planes de Dios. Nada, ni nadie. Esto es un hecho. Así que se puede decir que ya pasó el dolor y el Señor está en medio de su pueblo. Es como si aquí ya terminó el futuro. Pero luego, bueno, porque el Señor es así, le dijo a Juan, mira, porque todavía para nosotros el tiempo no ha terminado, todavía hoy, el Señor dice, hoy, y en aquel tiempo ya no es necesario decirlo, al que tuviere sed, en la presencia del Señor no va a haber sed, no hay necesidad de nada. Pero dice todavía, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Vaya, y en su presencia, si alguien tiene sed, pues es que no lo vamos a sentir porque Él va a estar ahí llenando todas nuestras necesidades. Así que yo creo que estas palabras son para hoy, todavía. Porque Jesús decía, ¿recuerdan en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, hablando con la mujer samaritana? Vamos a leerlo en el capítulo 4, si alguien lo encuentra, capítulo 4, versículo 14. ¿Alguien lo puede leer de Juan? Y estas palabras son una invitación, hermano. Esta palabra del Señor es una invitación. A ver quién la tiene. Juan 4, 14. Son palabras de Jesús. El agua que yo le daré. Y ahora aquí, de nuevo, este que está sentado en el trono, que no puede ser otro, que él mismo dice, al que tuviere sed yo le daré gratuitamente, y además gratuitamente. ¿Cuánto cuesta? Es que tengo poco dinero. No, es que es gratuitamente, es un regalo de Dios. Hombre, es un regalo de Dios para el que tenga sed. Y esto hay que entenderlo, ¿verdad? Hermano, sed de Dios. Es, como decía el profeta Isaías, buscad a Dios. Ahora, el que no le busque. Dios está ahí. Pero dice, el Señor Jesucristo decía, el que busca halla. Y el que no le busca, pues mira, ¿saben qué pasa? Que el que no le busca no la halla. El que no le busca no le halla. Al que llama se le abre y al que no llama no se le abre. La puerta está cerrada, toca, no tocas, no pegas en la puerta, no se te abre. El que busca halla, el que llama se le abre y el que pide recibe. Y el que no pide no recibe. Es decir, el que tenga sed, dice aquí, yo le daré gratuitamente. El Señor tiene el agua ahí. Perdón. El Señor tiene el agua ahí. Por cierto, yo aquí no la tengo, pero bueno, otra vez me la ponen, pero no, espero que no sea necesario. Pero si tú no tienes sed, pues eso es un problema. Mire, ustedes saben qué pasa con las personas mayores, ¿verdad? Que a veces sufrimos enfermedades por no beber agua y porque no tenemos la sensación de sed. Como no tenemos sed, no bebemos. Y nosotros estamos sostenidos básicamente por la gracia de Dios y por el agua. Y por el agua, no se olviden los mayores. No nos olvidemos que tenemos que tomar agua. Pero si no la tomamos vamos a tener problemas. Pues aquí dice, el que tenga sed, yo le daré. Ahora, si no tiene sed, pero si tiene un poquito de sed de Dios, díselo a Él. Si tienes un poquito de sed, díselo al Señor. Y Él va a no calmar la sed, va a colmar tu pecho de bendición. Y hermano, yo puedo decir que el Señor responde las oraciones cada día, a veces tarda días en responder y nos hace esperar en situaciones que no entendemos y nos hace esperar, como se le dijo a Pablo, Señor, he rogado 3 veces y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Y Pablo tuvo que aprender que el Señor le había respondido que no le podía dar, que no le convenía darle lo que él pedía. Le había respondido, pero no conforme a lo que él quería. Y el Señor a veces responde
no de la forma que nosotros queremos, pero el Señor responde. Yo puedo dar testimonio, hermano, de que el Señor responde todos los días, y hoy también lo puedo decir, el Señor responde. El que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. La fuente del agua de la vida, lo que decía Jesús, fuente de la vida, fuente de agua para vida eterna, que salte para vida eterna. Cuando la Biblia habla de la vida, generalmente habla de la vida eterna, no como nosotros, que a veces decimos, ay, lo que es la vida, y pensamos a los 40, 80, 50 años que vivimos en esta tierra, ¿verdad? Pero cuando la palabra de Dios habla de la vida eterna, ¿verdad? Como se dice aquí, del agua de la vida eterna. Así que, hermano, el gran anuncio de este párrafo es que se acabó. Eso a mí me produce el gran gozo. Por eso el apóstol Pablo, cuando pensaba en la muerte, decía, partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, porque ya sé lo que hay en esta tierra. Y aunque aquí hay momentos y días hermosos, es verdad, pero también hay tanto dolor. Así que, aún contando y sumando los buenos momentos de la tierra, estar en la presencia del Señor, sumando lo bueno, estar en la presencia del Señor es tanto mejor, muchísimo mejor. Dice el apóstol Pablo. Por eso, porque el Señor dice que mira, ya se acabó. Entonces podremos de verdad saber lo que es la verdadera felicidad o el verdadero disfrute de la presencia de Dios. A veces tenemos muchos conceptos equivocados. O sea, estar en la presencia de Dios es superior, imagínate, el mejor momento de tu vida, infinitamente superior a eso. A veces se nos ha dado la idea de que, bueno, vamos a estar aburridos ahí todo el día cantando. Eso es un defectuoso concepto de lo que es estar en la presencia del Señor. Yo quiero terminar pronto, pero vamos a ver si lo consigo, porque quería compartir algunas cosas más. Y ahora continúa diciendo también al que venciere. Es decir, este anuncio realmente ¿para quién es? Hemos dicho ya desde el principio, para la esposa, para el pueblo de Dios, para la Nueva Jerusalén, para los redimidos por la sangre de Cristo. Miren, no hay otro nombre, eso tenemos que tenerlo en cuenta, hermano. A veces yo oigo por ahí disparates, hombres que conocen la palabra de Dios y predican auténticas doctrinas de error, y se predican. Pero si tú estás en un lugar donde predican una doctrina y se enseña un camino diferente, el apóstol Pablo dice, escribiendo a los Gálatas, que ese evangelio hay que echarlo a un lado, porque ese no es el evangelio verdadero. Y cuando se predica que hay otros dioses o hay otros caminos, eso es un error, porque la Biblia dice claramente que no hay. Jesús decía, yo soy el camino. Nadie, pero miren, nadie puede ocupar el lugar de Jesús. No hay otro camino. Yo soy la verdad y la vida. Pedro decía, nada más y nada menos, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, que no lo hay en quien podamos ser salvos. Y la santa tal, mira, la santa tal no es nadie. Dios la usó. ¿Y el santo cuál? El santo cuál no es nadie. Sea quien sea, solo Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Eso tenemos que tenerlo en cuenta, hermano, porque a veces uno tolera doctrinas de error y el que está predicando el error, como tú te callas, lo sigue predicando. Ahora, si te levantas y dices algo, o por lo menos te vas, dice, bueno, alguien que ha pasado aquí, pues que piense que está predicando doctrinas de error. Y hermano, a mí me dolerá que alguien se levantara en este momento, claro que me dolería, pero quiero estar en la presencia del Señor diciendo las cosas que Dios dice. Y si alguien se quiere ir, pues mira, es libre, ¿verdad? Pero yo quiero, como decía el apóstol Pablo, predicar y proclamar todo el consejo de Dios, no dejar cosas atrás, porque luego, pues entiendo que el Señor pide cuenta al que predica, y al que oye también, Así que dice ahora, el que venciere heredará todas las cosas. Y ahora cuando esta frase dice todas las cosas, porque aquí se dice en varias ocasiones se usa esta frase todas las cosas. Las cosas viejas pasaron. ¿Qué es lo que ha pasado? El dolor, el clamor, la pena, la tristeza, la angustia, la muerte, pasó. ¿Y qué cosa vamos a heredar? Dice todas las cosas. Todas las cosas, ¿eso qué significa? Pues si recuerdan en el capítulo 2 y 3 del mismo libro de Apocalipsis, vamos a verlo rápidamente, un poquito rápido, pero quisiéramos verlo un momento para que tengamos en cuenta las cosas concretas que aquí se nos dicen en el mismo libro de Apocalipsis, que está corroborado por otros textos de la Biblia, pero no vamos a verlos todo ahora, porque no es mi intención hacer un estudio, pero sí recordar, hermano, que cuando aquí dice, heredará todas las cosas, mire lo que dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, dice... y versículo, a ver si lo veo, sí, el 7, dice, en la segunda parte, dice, el versículo 7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, lo mismo que dice al final, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Y esto?
Claro, está escrito aquí. Es lo que dice. El que venciere, dicen al final, le daré todas las cosas. ¿Y a qué cosas se refiere? Por ejemplo, dice, le daré a comer del árbol de la vida. ¿Saben el árbol de la vida? Fue creado al principio en el libro de Génesis, está en el capítulo 2, los versículos 22 y 24. Cuando Adán y Eva pecaron, para no estar buscándolo, porque si no se nos hace muy largo, pero ahí está narrado cuál era el árbol de la vida, el cual Dios prohibió, impidió que Adán y Eva se acercaran. No podían acercarse al árbol de la vida. Pero ahora, en el Apocalipsis, en el capítulo 21, es decir, cuando se habla de ese futuro glorioso, al que venciere, volverá a comer. Entonces podrá comer, tomar del árbol de la vida. Que en el de Génesis fue quitado. Al hombre se le prohibió poder acceder al árbol de la vida después que había pecado. Pero cuando el pecado ha sido quitado por la obra de Cristo, entonces ahora, entre otras cosas, ¿qué es lo que dice? El que venciere recibirá todas las cosas. ¿Qué vamos a recibir? Una de las cosas que vamos a recibir. Poder tomar del árbol de la vida. La idea del árbol de la vida es que el que tomaba de su fruto vivía para siempre. Y el pecado había intervenido. Y Dios tuvo que impedir que el hombre, sufriendo las consecuencias del pecado, viviera para siempre. Se lo puedo explicar en más detalle en otra ocasión por qué el Señor lo quería así, pero la verdad que la muerte en ese sentido fue una gran bendición. Porque se imaginan a Adán viviendo con no sé cuántos miles de años, deteriorado, arrastrando su vida y su pecado y vivo. El Señor hizo las cosas de todas maneras bien. Así que el que venciere heredará, entre otras cosas, la posibilidad, no la posibilidad, podrá comer del árbol de la vida. Pero en el mismo capítulo 2, en el versículo 11, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda, que acabamos de leerlo en el mismo Apocalipsis, en el capítulo 20, cuando dice, al que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que según dice el versículo anterior, era la muerte segunda. Es decir, después de ser juzgado, lanzado a ese lago de fuego. El que venciere no pasará a la muerte segunda. O sea, la muerte segunda no tiene poder sobre el creyente, no lo tiene. ¿Qué más? Dice en el mismo capítulo 2, versículo 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Pero quedándonos con la primera parte, en Juan 6, 32 y 33, Jesús decía, no os dio Moisés el pan del cielo, mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Y Jesús estaba hablando, si quieren lo pueden buscar en otro momento, está hablando de sí mismo. Es decir, Jesús será nuestro alimento, por decirlo de alguna manera, nuestro sustentador, ¿verdad? El auténtico sustento de Dios. Así que también eso lo vamos a recibir. En el mismo capítulo, en el versículo 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y Jesús decía, estarán conmigo y se sentarán en mi trono como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Es decir, el Señor nos va a dar una responsabilidad, un puesto destacado. Yo no sé entre quiénes, eso no me lo pregunte porque no lo sé, pero sí dice que vamos a recibir una autoridad. Cuando uno recibe autoridad es sobre otros, pero todo el pueblo la va a recibir, el Señor sabe a qué se refiere, pero desde luego vamos a recibir puestos de dignidad. Y más cosas, ¿verdad? Así en el capítulo igual, en el capítulo 3, se sigue diciendo, en el versículo 5 del capítulo 3, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, confesaré su nombre delante de mi Padre. Es decir, recibiremos el vestido de la boda, de la cual en la parábola de Mateo 22, uno que estaba allí sin vestido fue echado fuera, pero nosotros recibiremos el vestido que nos permite. Ustedes saben que estamos haciendo esta labor en los hospitales y algunos de los hermanos no quieren empezar hasta que no le den la bata blanca, porque la bata lo identifica con la labor que están haciendo, ¿no? Y bueno, yo les he dicho que pueden empezar porque tienen una carta con la cual les autoriza, pero algunos dicen, no, yo hasta que no tenga la bata. Vale, hasta que no tenga la bata. Porque el vestido le va a indicar y nosotros vamos a recibir la vestidura blanca que nos indica que pertenecemos al pueblo, pertenecemos al personal de esa ciudad, de la Nueva Jerusalén, ¿verdad? O sea que vamos a recibir todas las cosas. Por eso el Señor dijo, aquí Juan dijo en este momento, el que venciere recibirá todas las cosas. Y en el mismo capítulo 3 otra vez, en el versículo 12, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios
y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, mi nombre nuevo, que acabamos de leerlo. La esposa, es decir, es parte de mi pueblo, parte fundamental de mi pueblo. Y en el mismo capítulo 3, versículo 21, al que venciere le daré que se siente conmigo, que ya hemos mencionado antes, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y así hay otra cita que ahora no vamos a ir buscando, ¿verdad? Pero así, algunas de las cosas que la misma palabra dice que vamos a recibir. Y desde luego, las dos cosas. No va a entrar el dolor ni la muerte y vamos a estar en la presencia del Señor gozando de todas sus bendiciones. Pero como en la palabra de Dios siempre nos advierte, este mensaje, todos los versículos estos son claramente para el pueblo de Dios, pero por si acaso, dice Juan, dice el Señor, versículo 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda que hablábamos antes. Es decir, que este gran mensaje, este gran anuncio de se acabó, todo lo malo terminó y empieza de verdad lo nuevo, es para el pueblo de Dios. El que no está incluido en el pueblo de Dios y no hay veredas ni accesos indirectos, no, solamente está Cristo. El que está en la puerta, bueno, Jesús lo decía, yo soy, entre otras cosas, hablando de la puerta, Jesús dijo algo así, yo soy la puerta. O sea, Jesús dijo, yo soy el camino. Jesús es muchas cosas. Y yo soy el buen pastor y yo soy la verdad, pero dijo también, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, entrará, hallará pastos. Jesús es la puerta. No hay otro acceso al cielo. No hay. Por más que uno y fulano de tal, y Pedro que fue lo que fue. Pedro no era más. Y Moisés, que Moisés no fue. Moisés fue más que Pedro. No. La puerta es Cristo. No hay otro. Solamente Cristo. Así que los cobardes e incrédulos, abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, idólatras, mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Hermano, qué bendición más grande nos prepara la palabra de Dios, nos ofrece la palabra de Dios, nos promete la palabra de Dios. Yo diría, lo digo, nos da la palabra de Dios para aquellos que han recibido a Cristo en su corazón. Nos lo ha dado todo. Nosotros podemos salir de aquí, hombre, podemos salir gritándolo, se acabó, podemos salir gritándolo, ¿verdad? Pero en nuestro corazón yo me gustaría que llevaran este grito, ¿verdad? Este suspiro, por fin, todo eso que te pase hoy o mañana, todo eso va a terminar. Y podremos mirar al futuro la eternidad, sin nubes. Bueno, dice la Biblia en el párrafo siguiente, lo leeremos otro día, que no habrá noche, ni noche. Luz permanente, día permanente y las puertas siempre abiertas. Qué hermoso, qué hermosas promesas las que el Señor nos ha dado para cada uno de nosotros. Hermano, que el Señor nos bendiga y nos ayude a estar incluidos, ¿verdad? Hasta a formar parte de esa ciudad, de esa Jerusalén celestial, de ese pueblo de Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén.